Bienvenidos, les hablaré sobre la expresión y la comunicación no verbal. Por objetivo tenemos reconocer los niveles de comunicación utilizando los procesos de la escucha, para construir un criterio personal expresado de forma oral sobre un tema específico. Quienes habla, Patricia Mabel Ullauripi. Los niveles de comunicación. Para hablar de los niveles de comunicación tenemos primero que recordar cuáles son los tipos de comunicación que existen. Tenemos dos, el oral y el escrito. Sin embargo, hay que incorporar aquella que está relacionada con los movimientos corporales denominados como no verbal. La comunicación oral, referida a aquello que se realiza a través de la voz, en los diferentes escenarios que se presentan como un discurso, discusiones o conversaciones. Comunicación no verbal, se refiere a todos los movimientos corporales usados que acompañan a la comunicación oral, aunque estos también pueden ser como comunicación no verbal sin el componente oral, como por ejemplo los códigos. Comunicación escrita es aquella que se va mediante símbolos y se transmiten a través de diferentes dispositivos como teléfonos móviles, correos, papel o el periódico. Tenemos que considerar que existen 5 tipos de comunicación, que son los niveles. Tenemos interpersonal, es aquella articulación de las ideas que expresan para cada uno mismo. Usualmente es la que utilizamos mientras reflexionamos sobre algún hecho o actividad relacionada por la realidad. Interpersonal, cuando dos personas intercambian mensajes a través de un contacto físico, que es la presencia. Grupal, cuando se intercambian ideas entre 3 o más personas que comparten un interés común, como la finalidad de alcanzar una acción conjunta. Organizacional, es la información que se comparte dentro de una organización de forma vertical, ascendente o descendente. El conjunto común es el eje verbal de este nivel de comunicación. Masiva, es la información que se comparte con un número determinado de personas. Se constituye un mensaje general tomando en consideración que el número grande de personas podrán interpretar las ideas de diferente manera como los receptores. El proceso de escucha activa tenemos atender, interpretar, responder y recordar. Una de las habilidades de la comunicación es la escucha activa. Para ello, hay que tener en claro en qué consiste, de qué manera eficiente es el proceso de escuchar. Hay que recordar que la escucha es una de las actividades fundamentales en el proceso de comprensión y aprendizaje, siendo esta una de las principales ventanas por donde la información ingresa de forma abundante para nosotros, así poder discernir esta información, rescatando lo que realmente se convierte en un aporte para cada uno de los receptores. El saber escuchar implica una fórmula inseparable del comprender, que para ello se requiere un proceso que empieza por el atender. Esta acción no solo depende de la voluntad, sino, por así decirlo, es parte del receptor. Interpretar es el siguiente escalón posterior a la atención. En este caso se requiere una dosis de empatía para tener una idea sólida de la información que se está recibiendo. Responder es un factor que no solo se refiere a la respuesta de una pregunta, sino a la respuesta natural de un proceso de comunicación. Afirmar con la cabeza se considera ya una respuesta ante el emisor del mensaje. Recordar también es un derivado de los pasos anteriores. Si un mensaje fue atendido, comprendido y respondido, seguramente recordar será un proceso automático, ya que no es solo la reflexión consciente y coherente de la acción realizada luego de un correcto proceso de una escucha activa. Muchísimas gracias.